porque mi papá amaba a mi hermano. Mi papá no quería hija hembra. Escucha atentamente lo que habla la pastora Lisney en este video. Al final me dejas tu comentario. Atentos. Uno de los propósitos más grandes es descubrir quiénes somos. No sé usted, pero yo nací en una casa donde mi papá nunca estuvo presente. Mi papá dejó a mi mamá cuando yo era una niña y no crecí con esa figura paterna que pudiera fijar una identidad en mí. Como 11 millones de cubanos, nací en una crisis llamada periodo especial. Nunca terminó, se volvió más especial cada día. Pero en esa crisis se generó mucho estrés alrededor de la vida de todo el mundo y crecí preguntándome una y otra vez qué era. Tengo en mi memoria una historia muy marcada, y es que siendo yo una niña le decía al Señor que por qué no me había hecho varón, y quiero que escuche el por qué. Yo le preguntaba al Señor por qué no me había hecho varón, porque mi papá amaba a mi hermano. Tengo un hermano menor que yo, una belleza de hermano, es una bendición, pero él era el hijo que mi papá quería. Mi papá no quería hija hembra. Y siempre crecí diciendo, ¿por qué no me hiciste varón? Recuerdo que yo tenía muy poca edad cuando un día llegó mi papá en una moto que tenía, pero era un escándalo. Y ese día en esa moto, aleluya, gracias Jehová. Ese día en esa moto llega mi papá y monta a mi hermano y me quedo yo llorando y mi papá me dice, si hubiera sido varón, te hubiera sido conmigo. Y ese recuerdo marcó mucho mi niñez, porque todo lo que yo quería era impresionar a mi papá. Mi papá siempre fue un hombre de carro, de grasa, de tuercas, de tornillo. Y yo dije, quiero ser mecánico de carro. Quiero ser mecánico de carro porque quiero que mi papá me vea. Y me acuerdo que tengo un tío que me regaló un manual automotriz. Y yo leía cuántos pistones tiene un motor, cuántas bujías. Porque yo quería que mi papá me viera. Porque yo era la niña de mi papá. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Pero cuando era muy pequeña siempre pensé, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Muchos han oído parte de mi testimonio. Yo, cuando habían los apagones, todavía hay apagones, ahora son más grandes, pero cuando habían apagones, mi abuela me cargaba en un balance que tenía y mi abuela me decía, Dios tiene un propósito contigo. Y aquellas palabras, hermano, me irritaban de tal manera, que yo recuerdo que siendo una niña le decía, abuela, mami, no me vuelvas a hablar de Dios. Y yo le decía, si Dios existe, ¿por qué no me mató al nacer? Y todo esto pasó en mi vida siendo yo una niña, una adolescente. Recuerdo un ingreso que tuve por una golpiza y estaba en el hospital toda golpeada, había sufrido mucho maltrato, era una niña. Y aquel día en el hospital le dije al Señor, ¿te ayudo a acabar con mi vida? Y ahí entró una etapa en mi vida que fue marcada por el espíritu del suicidio. Yo quería morirme. Yo entendía que era mejor morir que vivir, porque lo que tenía no era vida. Y mi niñez fue muy triste, de muchas carencias. Me recuerdo criando cerdos para comprarme un par de zapatos cuando tenía un papá millonario. Y yo criaba cerdos, iba por la cuadra, recogía. Esto solo los cubanos lo entienden, el sancocho. Y llegaba de la escuela a las 4:20 y cogía mi tanquetica. Era una tanqueta vacía y me iba por todas las casas de la cuadra a tocarle a mis vecinos, porque mis vecinos me guardaban la sobra de la comida para alimentar mi cerdo. Eso es algo muy cubano. Y yo llegaba a mi casa y mi abuela me decía, si el cerdo es tuyo, lo cuidas tú. Y me tocaba lavar el corral, bañar a mi puerco, que aquel era puerco, lo bañaba y se ensuciaba. Le ponía nombre, le hablaba. Y todo para comprarme un par de zapatos. Teniendo un padre rico, millonario. Y yo le decía al Señor una y otra vez, ¿por qué nací? Señor, ¿por qué no me mataste cuando nací? No sé si alguien me llama Cris, por favor. ¿Por qué no me mataste cuando nací? Porque yo no conocía quién yo era. Entonces entendí, hermano, y le puse este mensaje por nombre, ¿quién soy? Porque uno de los más grandes problemas que enfrentamos es que no sabemos quiénes somos. Nuestra identidad se forja, nuestra identidad se forma debido a lo que oímos. Y yo no sé que usted o yo, pero lo que yo oí no era nada agradable. Los primeros 15 años de mi vida oí casi todos los días esta frase, cáncer de mis entrañas. Esa era el seudónimo que tenían para mí.
a mí me llamaban cáncer de mis entrañas. Cuando yo llegaba a la casa me decían, llegó el cáncer de mis entrañas. Cuando se enojaban me miraban y me decían, tú eres el cáncer de mis entrañas. Y yo nunca entendí por qué me llamaban cáncer. Yo era un cáncer. Entonces crecí sin ese afecto, sin ese amor. Crecí sin esa figura paterna. Crecí, recuerdo muy bien un día en el que mi papá mandó una caja de La Habana a Holguín, donde nosotros vivíamos, llena de regalos para mi hermano. Y había un par de media y dentro del par de media había una carta. Y yo feliz porque algo había para mí. Abrimos la carta decía, todo es de tu hermano y tuyo es esta carta. Y en la carta decía, tuyo será aquello que seas capaz de construir con tus manos. Tuyo será aquello que seas capaz de construir con tus manos. Ese día entendí que yo era huérfana de padres vivos, que me habían parido con un propósito que yo no conocía. Y yo luché mucho por saber quién era. Y la primera vez que Dios me habla, me dice algo que yo no entiendo. Me revela mi identidad y yo no lo entiendo. Me habla de su plan conmigo y yo no lo entiendo. Me dice lo que quiere hacer conmigo y yo no lo entiendo. Me habla de lo que Él tenía para conmigo y yo no lo entiendo. Así que una noche, llorando a sola con Dios, abro mi Biblia y le digo a Dios, háblame, porque nadie más me quiere hablar. Y cuando abro mi Biblia, me aparece un salmo precioso en el que Dios me dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Jehová te recogerá. Y ese día entendí que Dios me estaba adoptando con todos mis problemas, con todos mis defectos, con todas mis debilidades, con todas mis amarguras, con todo lo que yo tenía. Yo era un paquete negativo, Dios me estaba adoptando. Y empecé a pasar mis noches con Dios. Recuerdo que me decían, te vas a volver loca. 8 horas continuas de oración, solo pidiéndole a Dios, háblame, háblame, háblame. Estaba muy enferma y nunca le pedí a Dios que me sanara. Nunca le pedí a Dios. Sabe que fui deportista, estaba lesionada por todos lados. Nunca le pedí a Dios que me sanara. Nunca le pedí a Dios que me libertara. Le pedí que me hablara. Y yo creía que Dios no me hablaba, pero en las horas que yo pasaba, yo lo conocí. Y a medida que lo conocía, algo empezaba a cambiar dentro de mí. Tanto fue así que recuerdo que un día salgo de mi cuarto, me miro en el espejo y me asusté porque no me conocía. Es tan importante la identidad que puede cambiar hasta tu percepción cuando te miran en el espejo. Hay gente que se mira en el espejo y no le gusta lo que ve. Pero no le gusta lo que ve porque lo que ve es el reflejo de lo que vivió y su identidad está trastocada. Y encontré 2 palabras que quiero usar. La primera se llama distorsión. El enemigo trabaja en distorsionar tu identidad. ¿Qué es una distorsión? Una distorsión es cuando algo sale de foco, cuando algo no está claro. Una distorsión es una deformación, una alteración, una desviación. Eso es una distorsión. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra identidad distorsionada. No sabemos lo que somos. Estamos muy lejos de la verdad. Y otra de las palabras que encontré fue diluir. El enemigo diluye tu identidad. ¿Qué es diluir? Cuando algo pierde esencia, cuando algo deja de ser lo que es. Quise tantas veces en mi vida ser aceptada que nunca me di cuenta que el único que me aceptaba estaba dispuesto a recibirme con todo lo que yo era. Mi nombre es Yumisei Vizcaíno y estaré atenta a tu opinión. Hasta una próxima. Chao, chao. 2